Conectamos con Santiago, donde se encuentra nuestro compañero Jordi Veras en los estudios de CDN de la Ciudad Corazón. Jordi, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí. Muy buenas noches, Yulisa, buenas noches. Fíjate, ahora que tú hablas del tema de policial, que empiezas a tratar ya a seguidas, yo quiero hacer una historia breve sobre la policía y cuál es la naturaleza y la esencia de esa institución. Esto no quiere decir, y hago la salvedad, de que todos los miembros que están en la misma corresponde a esa esencia que me voy a referir, porque conocemos hombres y mujeres que han dedicado su vida y están ahí por sus buenos méritos y sus buenas conductas. Ahora bien, Yulisa, amigos y amigas, la naturaleza y esencia de la policía dominicana, a raíz y luego de la salida de los norteamericanos en el año 66, era una policía para matar y para torturar, no para proteger al ciudadano dominicano. Si nos ciframos en el contexto, cuando inició o cuando salieron los norteamericanos en el 66, estábamos en plena Guerra Fría, estábamos en el ámbito de ideologías, tanto del capitalismo como el socialismo, el comunismo, había grupos liberales, habían ideas diferentes a aquellas que fueron motivadas principalmente por la Revolución Cubana. ¿Qué no se quería? Que en los diferentes países latinoamericanos y del Caribe volviera a encenderse una Cuba o algo parecido a esa situación que se dio con la llegada de la Revolución Cubana en el 59. ¿Por qué hago toda esta historia? El interés era crear dentro del sistema de seguridad y policial un cuerpo que respondiera al sistema que en el momento se estaba instaurando, diferente a cualquier otra posibilidad que también pudiese parecerse a lo que llegó en el 62 con el profesor Juan Bosch. Entonces, esas policías diferentes de Latinoamérica y del Caribe eran adiestradas y eran asesoradas por la CIA. Tenían incluso lo que se conoce como la Escuela de las Américas, radicada en Panamá. Entonces, muchos de esos que eran asesores policiales y de seguridad que iban a los diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, Yulisa, amigos y amigas, eran especialistas en tortura. Aquí, precisamente, vino uno conocido como Dan Mitrioni. Este señor vino a entrenarnos fue en a tortura. diferentes países a brindar su asesoría. Y hay varios libros escritos precisamente con relación a este señor y la capacidad que tenía para mostrar las diferentes modalidades de tortura. Lo que uno vio ya hace recientemente, en el 2001, en Guantánamo, donde se habló de la violación de los derechos humanos con relación a ciudadanos afganos que fueron apresados, supuestamente teniendo que ver con el derrumbe de las Torres Gemelas y con la ligazón con Saddam Hussein y también con los terroristas que en ese momento estuvieron vinculados con esa situación. Se muestra la manera en la que se realizaban estas torturas. ¿Por qué yo hago toda esta historia? Porque precisamente, si comprendemos la naturaleza de lo que es nuestra policía, al igual como ha sido la de Argentina, la de Chile, la de Uruguay, la de Paraguay, la de Salvador, entonces podemos entender que lo que hoy vemos quizás dista mucho a lo que fue del 66 hacia acá, pero no ha dejado de visualizar que no fue hecha con el concepto de seguridad hacia el ciudadano, sino para enfrentar cualquier tipo de situación que fuera en contra de lo que era el sistema establecido en ese momento. Cuando me refiero a este señor Dan Mitrioni, que fue asesinado, Yulisa, por los grupos de Tupac Amaru en Perú, luego de su muerte, y que se han revelado también documentos desclasificados de la propia CIA, lo ligan como agente de la CIA al mismo. Él estuvo aquí en Santo Domingo, él dio y fue asesor policial y de seguridad
en nuestro país. En los Sí, años 70. vino a dar entrenamiento, Entonces, creo que más de 2 veces. Vino a entrenar a la Policía Nacional, claro. que no tenía conocimiento de cómo sacar la información a la gente, y de ahí salió lo de entrarle la cabeza en una funda, ponerle una cebolla en la boca y entrarle a palos con la cabeza dentro de la funda, y hacer la técnica del Exactamente. ahogamiento, ponerle una toalla en la cabeza, ponerle un pote, un galón de agua, que la gente entendiera que se estaba ahogando, y aquello de ponerlo de cabeza en una lata, un cubo de agua. Aprendieron bastante los policías de aquí. Todavía hay prácticas de esas que Es se dan. correcto. Es correcto. Entonces, si podemos comprender eso, Yulisa, por eso lo he querido traer a colación, y qué bueno que tú haces esa acotación y ese aporte, es para que la ciudadanía pueda entender, no a justificar lo que hemos visto y de lo que todo el mundo está indignado. Pero si a eso vamos, el caso de Tony Sebal, el merenguero aquel, asesinado también en una prisión. Así es. Nunca se supo cuál fue la realidad de ese hecho horrendo. También el caso del secuestro Valdera, donde luego de haber sido apresados 2 de los secuestradores, al otro día aparecieron asesinados. Así Y es. fueron condecorados esos policías que actuaron de esa manera. ¿Qué se hizo? Nada. Entonces, cuando vemos hechos que indignan a la sociedad, entonces se motoriza un supuesto plan de enfrentar la delincuencia o de cambiar la policía. En el caso actual, de las autoridades actuales, te podrías dar cuenta que hace un año, cuando se dio el hecho de los esposos de Villa Altagracia, inmediatamente se comenzó de nuevo a hablar del tema de reforma policial y de que la comisión apresurara todo lo que tenía en trabajo en manos de la misma comisión. Ahora, cuando suceden estos hechos de lo que tú te has hecho eco hace unos momentos, entonces ya hoy el propio gobierno y también el Ministerio de Interior y Policía y hasta el comisionado de la reforma han hablado de que van a acelerar estos aspectos de la institución policial. Ojalá y fuera así, pero hay que comprender bien, vuelvo y repito, Yulisa, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y ojo, el problema de la sociedad dominicana no está en la institución policial solamente. El Estado dominicano debiera ser reformado de manera completa. O yo te hago una pregunta, Yulisa, y amigos televidentes. ¿Es solamente la institución policial la que está corrompida en la República Dominicana, en el orden social? Claro que no. Porque si eso, entonces tendríamos que señalar las fallas del Congreso, o cuántos casos de corrupción se han dado a nivel político. Bueno, y más allá, Jordi, mientras te llega la señal, ¿cuáles son las medidas que estamos tomando para garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de todo el sistema de justicia, no solamente de la Policía Nacional? ¿Y cómo vamos a aplicar esta reforma policial cuando la policía no puede detenerse, no puede cerrarse? No podemos decirle a todos los policías, váyanse para su casa hasta que decidamos quiénes son buenos y quiénes son malos, y mucho menos dejar sin Policía Nacional un país que si se viera 6 horas sin policía, probablemente en esas 6 horas saquearían el país completo. O sea que tenemos un reto como país, trabajar en mejorar la Policía Nacional, pero con la policía funcionando y sin desmeritar y terminar de desmotivar los que sí hacen bien su trabajo y que se mantienen ahí dentro. El problema es la falta de sanciones, el problema es la corrupción dentro del mismo sistema de la policía. ¿Qué pasa con los policías de Moca? Lo que se grabado en video, ponían droga, los de Montecristi que acaban de descargarlo. Se vio cómo le ponían la droga a los muchachos de la barbería. Se vio el caso del Peregrino en la zona del Cibao, cómo le tiraban la droga en el carro. Y así muchos otros casos, cuando el cuerpo del orden se excede en el intento del uso, digamos que apropiado entre comillas, del manejo de la fuerza. Pero tenemos que seguir adelante. No. El asunto ha sido que esa gente las trasladan de una provincia a otra y nunca reciben sanción. Correcto. Y ojo, ha causado mucha impotencia en el Cibao, la situación de Villa Vázquez que tú mencionas. Pero cuando digo ojo es porque ahí hay una situación, una naturaleza que hay que agregarle, Yulisa. Y es que
Ese expediente no lo hizo la policía. Ese Así expediente fue es. instrumentado por el Ministerio Público de esa zona. Así Entonces, es. ahora que hablamos de un Ministerio Público que ha estado haciendo un trabajo encomiable, con mucho esfuerzo, eso no debería pasar por alto. Y ojalá que así como pasó en Montecristo, pasó en Villa Vázquez, se puedan saber, se puedan conocer dónde están las debilidades también del cuerpo del Ministerio Público en otras regiones, fuera de la ciudad de Santo Domingo o fuera de la ciudad de Santiago. Porque ese hecho de Villa Vázquez, la verdad que ha dejado un sabor muy amargo, porque no fueron esas instrumentaciones de falta de acusación concreta y de falta de probatoria, y la manera en la que se manejaron con los testigos en relación a ese expediente, deja un sabor del repito, amargo y una impotencia aquí en la parte del Cibao. Y eso yo creo que debe hoy ser algo de preocupación para la Procuraduría General de la República, y también debe despertar en qué manera se está trabajando en otras demarcaciones en el ámbito del Ministerio Público. Fíjate, Melissa, quisiera terminar de mi participación, sin dejar de mencionar, de la parte de tu tierra natal. En esta semana, el cuarto juzgado de la instrucción dictó orden de apertura a juicio en contra del médico Lenín Quesada Fernández, quien fuera alcalde en una oportunidad. Este médico ha sido acusado por el Ministerio Público de agresión sexual y de violación sexual contra varias víctimas. Pero ¿qué situación se da en ese caso, Yulisa? Y es bueno que lo comprendamos. Las víctimas que en principio sostuvieron la querella desistieron de la misma. En principio por presión, en principio por situaciones familiares, que eso siempre sucede en casos de esa especie. Ahora bien, tú te preguntarás, y los amables televidentes también, ¿y cómo el Ministerio Público ha logrado en un juzgado de la instrucción que un expediente de esa naturaleza, sin tener las víctimas en el proceso, haya podido ser enviado a juicio de fondo? Muy sencillo. En ese expediente, gracias al trabajo del Ministerio Público, a diferencia de lo que estamos hablando ahora de Villa Vázquez, logró un anticipo de prueba de las propias víctimas. Y como es un caso de orden público, el Ministerio Público está obligado a continuarlo. Entonces, por eso, las pruebas que están en ese expediente, a pesar de que las víctimas ya han desistido y habiendo un anticipo de prueba, es que ese expediente hoy día ya ha sido enviado a juicio de fondo, y ahí donde se va a ponderar. Las acusaciones contra este médico son muy graves y no se remiten solamente a esas víctimas de ese expediente. Esas son las víctimas que se atrevieron a llevar ese caso hasta ese nivel. Así es. Pero se habla de que han habido otras en las que él ha tenido la suerte de poder salir airoso. Pero parece que en este asunto no las tiene todas consigo. Así es. Jordi, gracias. Siempre es un placer recibirte cada jueves.